mejores en la universidad. Bueno, yo me atrevo a decir que los mejores. Era un catedrático apasionado, profundo, pero con una chispa de comunicar el contenido más profundo con sencillez y con furia. Era un catedrático colérico, sanguíneo, que comunicaba las ideas con alegría o con tristeza de acuerdo al tema. Me gustó lo que dijiste, Yatensi, respecto a que Martín Lutero lanza una nueva propuesta, ¿no? Que la justicia de Dios se fundamenta ahora en la misericordia, en la gracia, en el perdón. Lo que para esa época era algo impensable, porque aún se vivía en el Dios del Antiguo Testamento. Mire, Gabriel, esto es importante en la doctrina nuestra. La Iglesia Católica hasta ese momento había fundamentado la teología de la salvación, la soteriología, en el fundamento de la rectitud, en el fundamento de las obras, de la legalidad de Dios. Un Dios justo, legal, que fundamentaba la justicia dentro de los cánones de la ley. Sí, sí, sí. Y decía Martín Lutero, yo siendo un pecador con una naturaleza pecaminosa, ¿cómo puedo satisfacer el concepto de justicia del más justo que es Dios? Correcto. Y ahí viene, Yatensi, si no me equivoco, lo que es para Martín Lutero el concepto de la teología de la cruz versus la teología de la gloria, ¿verdad? Ay, mire, esto es un aporte, Gabriel, monumental de la teología protestante, luterana especialmente. ¿Por qué? Porque la teología de la gloria, decía Lutero, es presentar a un Dios de gloria, un Dios vanidoso. Un Dios arriba. Arriba, ególatra, que exige que todo el mundo le adore y tiren flores para arriba y en el cielo quiere ser amado, adorado. O sea, un Dios orgulloso, pomposo. Que es implacable, que solamente busca la ley para castigar al hombre, y el que no cumple con la ley se va al infierno. En cambio, el que cumple con la ley se salva. O sea, un Dios muy estricto. Ese es el Dios de la gloria, poderoso. Esa era la teología de ese tiempo, ¿cierto? Y una cosa, Gabriel, que la persona que se sentía pecadora tenía que satisfacer a Dios cumpliendo con la ley y dando muchas misas, muchas, comprando indulgencias para satisfacer la estructura legal justa de Dios. Dijo Martín Lutero, no. Ese no es el Dios del Nuevo Testamento. El Dios que nos presentó Jesucristo es lo contrario. Es el Dios de la cruz. Y aquí nació otra postura teológica muy importante en la identidad protestante, la teología de la cruz. ¿Y qué es la teología de la cruz para Martín Lutero? Es la teología donde Dios decidió revelarse. Dios escogió la humildad, el sufrimiento, el dolor, la cruz para mostrarse a los hombres. O sea, que es una revelación particular donde en la cruz Dios decide perdonar a la humanidad, no para que la humanidad cumpla con la ley, sino por amor y por misericordia. Dios hace una declaración, absuelve a la humanidad a través del sufrimiento de Jesucristo. Es la teología de la cruz, donde somos perdonados no por la ley, sino por el sacrificio de Jesucristo como un acto de perdón, de misericordia. ¿Esta teología de la cruz está ligada con el concepto de gracia? ¿Sí? ¿Qué es la gracia para Martín Lutero? La gracia es el decreto de absolvernos de toda culpa. Es un decreto donde Dios declara a la humanidad libre de pecado a través del sacrificio de Cristo. ¿Se le conoce a esto también como la justicia imputada? ¿Escuchado ese término? Sí. ¿Qué es esto para nuestra audiencia? Que el ser humano no hace nada para la salvación, sino que Dios nos declara salvos. Pero lo único que debemos hacer es creer, tener fe. O sea, tener fe. Y aquí hay un problema serio, Gabriel. Y me imagino que lo que tú estás diciendo también causa polémica hasta el de hoy en los conceptos teológicos. ¿Hace algo el hombre o el ser humano para ganarse esto? ¿Sí? ¿No? Para Lutero el hombre no hace nada. Solo recibe. Solamente recibe la salvación. Pero aquí hay un problema que hemos leído muy mal Lutero. En la teología católica había un eslogan que decía: hagamos obras buenas para alcanzar la salvación. Hagamos obras buenas para alcanzar la salvación. O sea que la salvación se alcanza con obras. Así es. Para Lutero no. Somos salvos para hacer obras buenas. O sea que podemos decir que Lutero nunca tomó en serio la conducta ni la ética. Porque muchos han dicho que Lutero quiso decir que como somos salvos, vivamos la vida como sea, pequemos,
La vida loca. Vivimos la vida loca, igual vamos a ser salvos. No, Lutero nunca dijo eso. Es diferente como Es tú estás diferente. planteando, ¿no? Sí. Somos salvos, ¿pero para qué? Para hacer buenas obras en esta vida. Y además, las obras deben ser consecuencia de la justificación. Somos justificados para comportarnos bien. O sea que para Lutero, una persona que es salva sí debe hacer buenas obras, porque las buenas obras son frutos de una salvación. Pero una persona que no hace buena obra significa que nunca fue salva. O sea que él sí creyó en la santidad y Lutero sí creyó en las buenas obras, pero no para alcanzar la salvación, sino como señales de una justificación por fe. Que ya cambia la película, cambia el enfoque. Correcto. Muy interesante, aquí estamos viendo en este programa de hoy, ¿verdad?, lo que es teología pura respecto a la Reforma. Interesante cómo Martín Lutero da vuelta a los conceptos católicos romanos de la época y le da un nuevo enfoque, que hasta el día de hoy lo mantenemos, o la idea es mantenerse hasta el día de hoy con esta teología de la cruz, la teología de la gracia. ¿Y de dónde salen las 4 solas de Martín Lutero? ¿Son de él? ¿Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo? ¿Pertenecen a él o a sus seguidores? No, más a él. ¿Y qué significa esto? Ya están las 4 solas. Mire, él hizo una crítica muy profunda de la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia se había alejado mucho de la teología bíblica, de las Escrituras, y habían fundamentado más una teología natural, una teología de la filosofía griega. Se había leído mucho las obras de Tomás de Aquino, las obras de Alberto Magno, de Anselmo de Canterbury, de Hugo de San Vito, las obras de San Agustín. O sea que la teología católica le daba más importancia las obras teológicas de muchos teólogos y habían reemplazado las obras teológicas por las escrituras. O sea que las escrituras ya no se leía, sino las obras de los grandes padres de la Iglesia. O sea que consultaban a los teólogos históricos antes de qué opinaba el apóstol Pablo o Santiago o Exactamente. Jesucristo. Qué tremendo. Una de las venas importante la Reforma Protestante, Gabriel, y escuchen esto, amigos televidentes, es volver de nuevo a escarbar las Escrituras para encontrar el testimonio divino y la revelación de Dios. Correcto. Eso está pasando ahora, Gabriel. ¿En qué sentido? ¿Está pasando o dejó de pasar? Hay muchas iglesias neopentecostales que ya están dejando la Biblia. ¿Iglesias pentecostales? No, neopentecostales. Neopentecostales. Ojo, no confundamos el pentecostalismo con el neopentecostalismo. Y ese es un buen tema, ya si te digo, ¿no? Para un futuro. Sí, todo lo porque que el neopentecostalismo crea un movimiento neocristiano que están desplazando las escrituras por ciertos ritos, revelaciones, qué sé yo, y otras teologías diferentes. Lo que dice el pastor, lo que dice el apóstol, ¿no? ¿Tú sabes? Exactamente. Un tema importante para tocar, ¿sí? En cambio, Lutero quiso volver a la fuente de la inspiración, a la fuente de la revelación, que es la sola escritura. Así es. Y volver de nuevo a lo que nos hace dignos a la salvación, la sola fe. Ajá. Y los que nos hacen dignos para la salvación, lo que nos hace salvos, la sola gracia. Correcto. Hay que volver de nuevo a nuestra identidad. Y nos falta un solo Cristo, porque eran Solo 4. Cristo. Correcto. Y el único que nos lleva al cielo, Jesucristo. Así es. El único mediador entre Dios y los hombres. Eso es nuestra identidad, amados televidentes. De ahí vinimos nosotros con esos énfasis teológicos. Pero mira, hay una cosa que me preocupa, Gabriel, y estoy muy preocupado. Lutero tuvo un concepto de glorificar a Dios diferente a lo que nosotros entendemos por gloria a Dios. Nosotros estamos repitiendo de nuevo la debilidad católica antigua. ¿En qué sentido, ya tienes? La única forma de dar gloria a Dios es con grandes cultos pomposos, con grandes templos pomposos, y a veces pensamos que Dios es un ser que necesita de gloria, que necesita que nosotros le aplaudamos, que le tiremos flores arriba, porque es un Dios tan vanidoso que Él no comparte la verdad con nadie. Cuando Lutero dijo, no, la gloria de Dios consiste en la capacidad de Dios de sacrificarse por el hombre. El fundamento de la gloria de Dios está en la capacidad de esconderse en la cruz. Pero entonces, ¿cómo glorificamos a Dios? Ya tienes. Cuando lo aceptamos a Él para ser salvos. Cuando decimos sí al Dios, cuando decimos te amo Dios, cuando aceptamos a Dios como el único Salvador, a Cristo como el único Salvador, le estamos reconociendo su gloria. Porque la gloria de Dios se fundamenta no en la idolatría divina, sino en la capacidad de desacomodarse. Cuando Dios se desacomodó en el cielo para incomodarse en la historia, en la cruz, en Jesucristo. Ahí Dios muestra la gloria. Porque dice Lutero algo que es importante, Gabriel. Primero, decir que Dios es grande, eso es atributo divino. Decir que Dios es omnipotente, omnisciente, eso es atributo divino. Pero decir que Dios murió en Cristo Jesús, se desacomodó
se crucificó en Cristo Jesús, eso ya no va acorde con Dios. Porque el sacrificio va acorde con lo humano. Pero el hecho de que Dios haya invertido la historia, haya asumido el papel de un ser humano y muera en la cruz, eso lo hace más grande todavía. Y eso fue lo que Lutero maximizó en su teología. Porque decir que Dios es grande, todo el mundo lo sabemos y no hay nada novedoso. Decir que Dios es omnipotente, omnisciente, omni, todo el mundo lo sabe. ¿Dónde está lo nuevo? Pero ¿sabe dónde está lo novedoso divino? ¿Dónde está lo novedoso según para Dios? Que haya tenido la potestad de sacrificarse, de desacomodarse, bajar del cielo para hacerse humano y morir en la cruz. Eso es algo grande, lo hace más grande a Dios, porque la sencillez hace más grande a un ser humano. Qué lindo. Vemos cómo el doctor está aquí emocionado con esto de la Reforma Protestante, porque justamente, Yatensi, te veo muy contento y enérgico. Nuestras queridas iglesias evangélicas tenemos que recuperar esta identidad, esta parte histórica, por cierto. Estamos llegando al final del programa y nos despedimos, pero habrá un siguiente programa en que estaremos hablando un poco más acerca de Martín Lutero, quizás para terminar, y Juan Calvino, los grandes reformadores del siglo XVI. Dios les bendiga. Palabras finales. Bueno, siempre falta tiempo, pero en otro programa vamos a hablar de otros teólogos, Juan Calvino, Zwinglio, Thomas Cranmer, el reformador de Inglaterra. Bueno, mis amigos, Dios les bendiga y hasta la próxima. Síganos. Bendiciones. Asoma Visión, Motivación y Desarrollo presentaron el programa Respuestas a Preguntas que Incomodan con el doctor Yatensi Bonilla.